Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del abordaje inicial de la paciente con dolor pelviano crónico. Mi nombre es Agustín Sampietro, soy médico ginecólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires. Primero que nada, quiero aclarar que para esta charla no tengo ningún tipo de conflicto de interés. Y cuando me propusieron dar esta charla, lo primero que se me vino a la cabeza es cómo empezar a hablar del dolor pelviano crónico y del abordaje inicial de la paciente con dolor pelviano crónico. Entonces, lo que se me ocurrió es empezar identificando tres factores. Uno es la presencia del dolor, el otro es un dolor tipo crónico y lo tercero es que es en la mujer. El dolor pelviano crónico que vamos a hablar hoy es el dolor pelviano crónico de la mujer. Cuando hablamos de dolor, tenemos que saber que estamos hablando de un estímulo generalmente molesto que genera algún tipo de impresión o impacto subjetivo en la paciente, que puede ser más o menos intenso, que por definición es desagradable y que puede ser ubicado en una parte del cuerpo o no, y que puede estar debido a la excitación o estimulación de terminales nerviosas sensitivas que pueden estar especializadas. Este dolor o este estímulo, cuando se sostiene en el tiempo, genera una afectación mucho más compleja que la del dolor agudo. Entonces, cuando hablamos de dolor, tenemos que saber que hay distintos tipos de dolor dependiendo el origen. Bien, tenemos un dolor del tipo nociceptivo, que es captado por nociceptores, o sea, por estructuras especiales que están especializadas en la recepción de este estímulo, que a su vez, dependiendo de la ubicación de estas estructuras o estos nociceptores, se divide en somático, que es el que está conducido por el sistema nervioso somático, que en general suele ser un dolor bien definido, localizado. Los dolores clásicos son los que transmiten los receptores ubicados en la piel, en los músculos, en las articulaciones. Y dentro del dolor nociceptivo también tenemos el dolor visceral, que es el que está conducido por el sistema nervioso autónomo. La localización de estos receptores es a nivel visceral. Este dolor, por característica, es difuso, es mal localizado. En general es referido. Esto quiere decir que el dolor se percibe en un área que no es la de origen. Bien. Y esto principalmente se debe porque, como vemos en la imagen, tanto los dolores somáticos como viscerales llegan al asta dorsal de la médula y ahí, al tratarse de conducciones de fibras que no tienen vaina de mielina, que son las fibras C, que son las que conducen el dolor, puede haber una transmisión cruzada del estímulo y puede entonces percibirse el estímulo doloroso en un área que no es la de origen. Y por último tenemos el dolor neuropático. El dolor neuropático es aquel que se produce o es captado por el sistema nervioso central por un daño en una estructura nerviosa. Bien, este tipo de dolor, los más frecuentes son por síndromes de atrapamiento, irritación crónica. Bien, y es un dolor que tiende a ser crónico y persistente. Cuando hablamos de dolor pelviano crónico, hablamos de un dolor que no es cíclico, que está presente por al menos 6 meses, que está localizado por debajo del ombligo y que incluye tanto la pared abdominal como la región lumbosacra, las caderas. Es severo en términos de que puede generar incapacidad en la paciente y que siempre requiere apoyo médico. El dolor crónico tiene diferencias con el dolor agudo. Nosotros tenemos que saber que en la generación de un dolor crónico hay un estímulo doloroso. Este estímulo doloroso es captado por el asta dorsal, como decíamos hoy, es enviado al sistema nervioso central y ahí se produce un procesamiento de este estímulo que va a generar primero una respuesta neuropática y segundo va a generar nuevos generadores dolorosos, reacciones que tienen que ver con este estímulo inicial, que van a generar un nuevo estímulo doloroso y es así donde se genera este círculo vicioso donde el dolor tiende a cronificarse. En cuanto a las características del dolor crónico, como para diferenciarlo del dolor agudo, tenemos que entender que más allá de la duración, cuando una paciente ya presenta dolor crónico, las causas suelen ser no bien identificables, a diferencia del dolor agudo,
que este tipo de dolor sostenido genera en general en la paciente un estado emocional depresivo, que el objetivo terapéutico nuestro va a ser la adaptación al dolor y no la curación, con lo cual el desafío terapéutico va a ser muy muy grande. Como concepto, el dolor crónico, y esta es una definición o un apartado, un texto que me encanta porque explica bien cómo es la paciente con dolor crónico, dice: el dolor crónico inhibe los sentimientos, las emociones, el pensamiento y las reacciones, en tanto que la movilidad reducida y las funciones fisiológicas inhibidas limitan las interacciones sociales y el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente con dolor crónico ve afectada toda su esfera social, su esfera laboral y su esfera emocional. No podemos tratar a la paciente como un dolor en un área determinada de su cuerpo, sino que es un todo este paciente y que vamos a tener que enfocar nuestro tratamiento en ese sentido. Este dolor crónico se debe también un poco a los procesos de sensibilización central. Esta sensibilización central es una respuesta exagerada, bien, de las vías neuronales. Esta readaptación, ¿se acuerdan que hablábamos hace un ratito? Esta adaptación que va sufriendo el sistema nervioso central y este procesamiento normal genera esto, que está caracterizado por un aumento en la excitabilidad de la membrana y la transmisión sináptica de las neuronas del asta dorsal, una inhibición reducida de las vías descendentes, es decir, las vías que tienden a controlar este dolor están alteradas y la inhibición que deberían recibir los receptores son menores, y el procesamiento a nivel del cerebro es alterado. Entonces, tenemos que saber que cuando nosotros nos enfocamos a una paciente con dolor pelviano crónico, el origen de ese dolor, que después va a culminar en este procesamiento normal y en esta cronificación de los síntomas, puede estar dado en estructuras musculoesqueléticas, ¿sí? Todo hueso pelviano puede generar dolor. En estructuras, en los distintos órganos y en las distintas vísceras, piensen que todos los órganos que componen la pelvis femenina pueden generar dolor. Bueno, hablábamos de los órganos y que además hay ciertas cuestiones musculares del piso pelviano que pueden generar dolor, ya sea dolor per se de los músculos o por síndromes de atrapamiento nervioso. Y que además en la pelvis tenemos la afluencia de vías nerviosas somáticas y vías viscerales. Estas vías viscerales y autonómicas conforman una extensa red nerviosa dentro de la pelvis, que claramente cuando hablamos de las vías de transmisión del dolor o los orígenes de transmisión de dolor, pueden ser muy, muy extensas estos dolores nerviosos. ¿Y qué tan grande es el problema del dolor pelviano crónico en la mujer? Bueno, donde contamos con estadísticas, vemos que el 15 a 30% de las consultas ginecológicas se deben a síndromes dolorosos, que el 20% de las consultas de urgencia en Estados Unidos son debidos a estos síndromes dolorosos, el 40% de las mujeres que se someten a una laparoscopía, o de las laparoscopías en mujeres que se realizan en Estados Unidos son por dolor pelviano, y que el 60% de estas mujeres con dolor pelviano no tienen un diagnóstico definido, es decir, no tienen una causa definida. El 75% de la incapacidad de origen ginecológico en Estados Unidos es debido al dolor pelviano crónico. Así que realmente es un problema muy grande. Cuando uno ve las estadísticas, hablan de que dependiendo cómo se use la definición o cómo se pesquise el dolor pelviano crónico, entre el 6 y el 27% de la población general presenta dolor pelviano crónico. Imagínense el número tan importante de 3 de cada 10 pacientes que vienen a la consulta pueden ser o pueden tener dolor pelviano crónico, solo hace falta preguntarlo y buscarlo. ¿Y por qué se produce? ¿Cuáles son las causas del dolor pelviano crónico? Bueno, tenemos que saber que hay distintos tipos de causas, así como mostraba esa imagen que decía que cualquier órgano de la pelvis puede doler. Básicamente hay muchísimas causas que pueden originar estos dolores. Pueden originarse como un dolor agudo que después se cronifica o directamente como trastornos inflamatorios crónicos que generan dolores crónicos. Dentro de las ginecológicas
La endometriosis, la adenomiosis, los leiomiomas, las adherencias son de las causas más frecuentes. También en las urológicas, la infección crónica de las vías urinarias, la cistitis intersticial, las cistitis actínicas. En gastrointestinales, la más frecuente es el colon irritable, la constipación, los divertículos. Tenemos que saber también las causas musculoesqueléticas fundamentales. Ya vamos a hablar un poquito más adelante en la evaluación, pero las distensiones musculares, las contracciones musculares. Hablamos de las causas neurológicas y los síndromes de atrapamiento. La neuralgia del pudiendo tal vez es uno de los más frecuentes. El síndrome piramidal es otra causa muy frecuente. Y el abuso físico, el abuso sexual también son causas de dolor pelviano crónico. Con lo cual tenemos una multiplicidad de factores y de causantes que es tal vez lo que justifique esta presencia de hasta un 30% de las pacientes con dolor pelviano crónico. ¿Cómo se distribuyen? Acá depende de dónde uno busque la información. La verdad es que tenemos que saber que en general se dividen en partes iguales las causas gastrointestinales, las causas urinarias, las causas reproductivas y las causas psiconeurológicas. En una pequeña porción menor las causas musculoesqueléticas, pero tenemos que entender que muchas veces las causas musculoesqueléticas son reactivas a alguna de las otras causas. Así que cuando vemos una paciente con dolor pelviano crónico, tenemos que tratar de evaluarla lo suficientemente bien como para ver cuál de todas estas causas es la que está generando el dolor pelviano crónico. Si llegamos a descubrirlas, recuerden que hablábamos hoy de que muchas no llegan al diagnóstico. Dentro de una publicación que encontré hace muy poquito, hablaba de que las causas tal vez más frecuentes sean la cistitis, el síndrome de intestino irritable, y dentro de las ginecológicas la enfermedad pelviana inflamatoria. La verdad que esto depende del autor. Muchas veces dentro de las causas ginecológicas la más frecuente es la de endometriosis, después la adenomiosis y las adherencias. Las adherencias pueden ser secundarias a cirugías o enfermedad pelviana inflamatoria. Depende del autor donde uno lo busque, pero es lo que hablábamos hoy: 30% urológicas, 30% gastrointestinales, 30% ginecológicas. Es una de las distribuciones más frecuentes en cuanto al origen del dolor pelviano crónico. ¿Y qué hacemos cuando nos llega una paciente con dolor pelviano crónico? ¿Cómo hacemos este abordaje inicial? Bueno, lo primero que se nos ocurre es tratar de escapar de esa paciente, ¿no? Porque sabemos que son pacientes con un manejo muy difícil, son pacientes con consultas que nos llevan muchísimo tiempo, que en general los resultados terapéuticos no son los que uno quisiera o los que uno está acostumbrado a poder ofrecer, así que la verdad que son pacientes complejas de manejar. Después de contener ese impulso inicial del escape, claramente viene el segundo impulso muy frecuente entre nosotros, que es tratar de derivar a la paciente, ¿no? Y acá la verdad es que muchas veces tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones dentro de un abordaje terapéutico, y la paciente de dolor pelviano crónico debería ser una paciente que, si uno identifica que lo tiene, debería poder derivarla sin temor. Y sabiendo que hay médicos que son especialistas en el dolor pelviano crónico y que tal vez le puedan dar a la paciente mejor oferta terapéutica para su problema. Obviamente, cuando no tenemos esta posibilidad, sí tenemos que tener o contar con algunos conceptos claves como para poder hacer. ¿Y qué podemos hacer cuando estamos en estas circunstancias? Bueno, tenemos que entender que estas pacientes, cuando llegan, en promedio han visto a 10 médicos antes que nosotros. O sea, no vamos a ser ni los primeros ni los últimos. Y si tenemos la suerte de ser los primeros, es la verdad una verdadera fortuna, porque no suele ser así. Que ya han hecho más de 10, 15, 20 tratamientos distintos, porque ya les han dado muchísimos diagnósticos y cada diagnóstico le asignaron: no, lo tuyo es un intestino irritable, vas a hacer este tratamiento; no, lo tuyo es una cistitis crónica, vas a hacer este tratamiento; lo tuyo es endometriosis. Con lo cual traen muchísimos diagnósticos, muchísimos tratamientos, y tenemos que saber que esta paciente la mayoría de las veces viene harta de realizar todo esto, o todo lo que nosotros le digamos ella nos va a decir que ya lo hizo sin respuesta. Siempre tenemos que pensar, cuando enfocamos en esta paciente, en el triángulo. ¿En qué triángulo? No en que Dios nos ayude, sino en el pensamiento de etiología, tratamiento y diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que la etiología suele ser multidimensional, con lo cual el diagnóstico tiene que ser multidisciplinario. No podemos pensar que nosotros vamos a poder solitos hacer el diagnóstico de todas estas causas que vimos. Y que el tratamiento también tiene que ser interdisciplinario. Es muy difícil enfocarse en el tratamiento solo de estas pacientes. Entonces, en el abordaje inicial lo que vamos a buscar es establecer un diagnóstico para poder orientar un tratamiento, tomar decisiones respecto a qué pacientes pueden beneficiarse de una determinada orientación terapéutica,
Proporcionar información sobre las expectativas de la eficiencia y eficiencia terapéutica. Esto es fundamental. Las pacientes, cuando vienen a la consulta, tenemos que ser muy claros en cuál es nuestro objetivo terapéutico y hacia dónde vamos. Marcar muy bien el camino y cuál es nuestra meta, hacia dónde queremos llegar. Entonces, para empezar a evaluar esta paciente, contamos con ciertas herramientas. Tenemos muchas medidas subjetivas que se desprenden de la entrevista clínica, de autorregistros, de cuestionarios. Tenemos medidas más bien objetivas que tienen que ver con la observación de la conducta de la paciente, de su relación con el dolor, de qué cambios ha realizado en su estilo de vida, del examen físico y ahí aparecen las determinaciones complementarias. En cuanto a la entrevista clínica, tenemos que ser muy exhaustivos. Yo cuando una paciente concurre al consultorio por primera vez con dolor pelviano crónico, yo sé que es una paciente que probablemente me lleve una hora de consulta. Y mucho de esto tiene que ver la entrevista. Tiene que ser bien completa, tiene que evaluar no solo el dolor, sino el impacto sobre el aspecto social y emocional en la paciente. Hay que tratar de tipificar el dolor y las características, ver qué antecedentes tienen las pacientes y qué tratamientos. Recuerden que yo les contaba que son pacientes que han visto muchos médicos, con lo cual suelen traer carpetas llenas de estudios y listas de tratamientos. Tratar de revisar todo lo que la paciente hizo. Entonces, en esta anamnesis, como decíamos hoy, vamos a hablar del área fisiológica, donde vamos a enfocarnos en el dolor. En cuanto al área sensitiva, también en el dolor, en cuanto a las características de intensidad, la calidad, el patrón de comportamiento, cómo impactan en el área afectiva el dolor, en el área cognitiva, qué significado le da a la paciente al dolor, cuáles son las experiencias previas y las posibilidades de adaptación. Recuerden que decíamos que el objetivo terapéutico muchas veces es la adaptación. En el área conductual también describir las posibilidades de actividad física, ver hacia dónde podemos ir. Y en el área sociocultural es ver cómo podemos devolver esa vida a esa paciente. Hay herramientas que nos permiten evaluar la cantidad de dolor, como las escalas visuales analógicas, que son muy útiles para poder hacer un seguimiento y es una forma fácil de tener a la paciente enfocada en la expectativa terapéutica y en la evaluación de este tratamiento. Tenemos herramientas multidimensionales que nos permiten ver mucho más. Hay un excelente cuestionario de la Sociedad Internacional de Dolor Pelviano, donde está toda la información que nosotros necesitamos saber de la paciente, los tratamientos previos, la localización del dolor, antecedentes y demás, con lo cual es muy útil, nosotros lo usamos muchísimo. Respecto al examen físico de la paciente con dolor pelviano crónico, hay dos premisas que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfocar este examen físico. La primera es que estamos revisando a una paciente que tiene dolor y que nosotros necesitamos muchas veces exacerbar ese estímulo doloroso para poder identificar dónde están los puntos dolorosos en la paciente, con lo cual, por lo menos desde mi lado, siempre trato de tener una conversación previa con la paciente, explicarle que probablemente el examen físico le duela, que uno va a hacer todo lo cuidadoso que puede ser, pero que es necesario identificar cuáles son esos puntos que generan dolor y que probablemente durante el examen físico varias veces tenga esta percepción de dolor y esta percepción de dolor aumente dependiendo de los estímulos que uno esté realizando sobre la paciente. Como segundo punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el examen físico es que uno tiene que ser ordenado y no focalizarse en la especialidad en la que uno ejerce o en la que la paciente arriba hacia el diagnóstico del dolor pelviano crónico. En mi caso, por ejemplo, ginecología. La verdad es que uno, independientemente vaya a buscar causas ginecológicas o no, ya vimos que el dolor pelviano crónico es multifactorial o multicausal, con lo cual uno debería poder identificar cuáles pueden ser las distintas causas. Entonces, desde mi lado, yo empiezo con un examen físico de la pared abdominal, de los órganos intraabdominales, insisto, ordenado y sistemáticamente, buscando las principales causas del dolor pelviano crónico. Recordemos que la causa intestinal es casi la causante de un 30% de las pacientes con dolor pelviano crónico, así como las musculoesqueléticas, en este caso los músculos de la pared abdominal, fundamental. Después sí, puedo pasar al examen físico ginecológico, en este caso lo hacemos con un examen bimanual, una mano en vagina, un dedo en vagina o dos, dependiendo de lo que permita la paciente y lo que sea tolerable por la paciente, y la otra en el abdomen. Ahí revisamos la vejiga, la uretra, los uréteres, el útero, los ovarios, el cuello del útero, el grado de
movilidad o de fijación que tiene el útero, los tabiques vésico-vaginales, los tabiques rectovaginales, en el caso de que estemos sospechando o buscando endometriosis, si hay dolor a una maniobra determinada, si es necesario complementar o no con un tacto rectal. Para la evaluación completa hay que hacerlo, con lo cual uno tiene que ser bien ordenado y bien sistemático en esta búsqueda. Otro aspecto que es fundamental, como vimos, entre las causas y que debe ser evaluado en el examen físico, es todo el sistema musculoesquelético. Claramente no voy a ser el único ni el más completo en hablar de este tema en este curso, pero sí tengamos en cuenta que hay que revisar tanto los músculos superficiales como los músculos profundos. En las pacientes con vulvodynia sobre todo, buscar los bulbos cavernosos, los isquiocavernosos, los transversos, el esfínter del ano es fundamental también. En general, en todas las pacientes, uno tiene que ser bien sistemático, revisar el elevador del ano, los músculos obturadores, el obturador interno sobre todo, aprovechar para revisar el recorrido del nervio pudendo, el piramidal. Bien, hay que ser ordenado, buscar maniobras que expongan mejor estos músculos y tratar de identificar cómo está el tono del músculo, si genera dolor, la aparición o no de puntos gatillos dolorosos para este tipo de pacientes es fundamental. Otro aspecto, como vimos desde las causas, y otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, es la posibilidad de que ese dolor crónico sea de origen neuropático, es decir, que venga por la compresión o lesión de algún nervio. Entonces, conocer cuáles son los territorios de inervación de los distintos nervios de la pelvis y explorarlos. Muy frecuentemente vemos el dolor pelviano crónico asociado a la neuralgia del pudendo o al compromiso del pudendo. Entonces, conocer el territorio del pudendo, como decíamos hoy, buscar todo el recorrido, si hay puntos dolorosos o no. Bien, los estímulos superficiales de dolor o reflejos superficiales también. Esto es fundamental en el examen físico completo, no quedarnos solamente con hacer un tacto, sino tratar de hacer un examen completo del dolor superficial también. En cuanto a los estudios diagnósticos, me atrevo a ponerle un subtítulo que es estudio diagnóstico complementario. Tenemos distintos tipos. Tenemos estudios que nos hablan más de la morfología o de la anatomía, como la ecografía, la tomografía o la resonancia, para buscar atrapamientos nerviosos, compresiones, presencia o no de endometriosis, presencia o no de litiasis en los riñones, por ejemplo, o litiasis vesical, pensando en un dolor pelviano crónico de ese origen. Tratar de utilizar estos métodos nos permite revisar la anatomía y ver, por ejemplo, si hay una masa ocupante que esté comprimiendo algo. Todo este tipo de valor nos puede aportar los estudios por imágenes. También tenemos estudios funcionales, estudios urinarios y estudios digestivos, en estos casos en pacientes con síndrome de intestino irritable, en pacientes con síndromes vesicales dolorosos, donde podemos hacer, por ejemplo, un llenado vesical o una urodinamia que nos permita ver cómo se comporta el dolor en esas pacientes y qué parámetros nos arroja. Y estudios de intervencionismo, como la cistoscopía, cuando buscamos alguna lesión en vejiga, los bloqueos diagnósticos en el caso de la neuralgia del pudendo, o la laparoscopía diagnóstica, que la verdad es que ya no se está recomendando como método diagnóstico, pero en muchos lados se sigue utilizando, sobre todo cuando el resto de los estudios morfológicos o anatómicos no nos ha dado información suficiente. Bien, y la ventaja que tiene es que de diagnosticar algo que por ahí no vimos en los estudios por imágenes se puede hacer un tratamiento sincrónico. No, insisto, no es lo más recomendado hoy el tema de las imágenes. Pero recordemos que en estas pacientes y en este tipo de métodos de estudio complementario, el objetivo siempre del mismo es la confirmación, bien, por este método de imágenes complementarios, la confirmación de una sospecha diagnóstica que se desprende del interrogatorio de la paciente y del examen físico. Bien, no se piden estudios para ver si algún hallazgo nos puede explicar el dolor de la paciente, sino que es al contrario. El estudio tiende a confirmar o ayudarnos a confirmar la sospecha clínica y diagnóstica de la paciente. Entonces, ¿cuál es la propuesta de manejo inicial para estas pacientes? Bueno, el esquema de tratamiento es hablar con la paciente, es unificar expectativas, unificar metas, hablar con la paciente sabiendo de que esa paciente probablemente no busquemos curar el dolor, sino tratar de que ella pueda convivir con el dolor, que ella pueda retomar su actividad. Bien, yo siempre se los planteo a las pacientes, esto es un tratamiento en escalera. Vamos a ir dando de paso a paso, escalón por escalón, hasta lograr
llegar a una meta determinada. Que si un escalón no funciona, siempre tenemos uno más y siempre no debe frustrarse. Muchas veces las pacientes prueban con un tratamiento, no le funciona y ya va a otro médico. Entonces es tratar de lograr tener tiempo y hablar de las expectativas y cuánto uno cree que eso puede ayudar. Entonces tratar a la paciente es fundamental, no al dolor o no a la etiqueta o no a la patología, no es un colon irritable, no es una endometriosis, no es una cistitis intersticial. Es una paciente con dolor crónico y el problema suele ser mucho más complejo. Es importante entonces hablar con la paciente, educar a la paciente, unificar expectativas. El esquema inicial se basa en tratar la causa específica. Si yo descubro una endometriosis, veremos la forma de tratar la endometriosis. Si yo descubro una cistitis intersticial, veremos el tratamiento de la cistitis intersticial, o un colon irritable también. Cuando no encuentro la causa específica, bueno, tendré que tratar el dolor en sus tres niveles, el nivel de origen, el nivel central, el nivel periférico, tratar de ir viendo qué forma tengo de tratar este dolor crónico. Y una de las cosas que yo siempre hago es tratar de apoyarme en la psicoterapia. Por esto que yo les contaba hoy del síndrome de sensibilización central del dolor y de toda la adaptación que la paciente sufre. Muchas veces cuando uno a la paciente le habla de psicoterapia le dice, pero yo no estoy loca, a mí realmente me duele. Yo entiendo que a vos te duela. Lo que pasa es que una paciente que pasó 6 meses con dolor, claramente no va a tener un estado de salud mental acorde a lo que nosotros necesitamos. En general, siempre que yo escribo una nota o mando a una paciente a ver ahí en especialista en salud mental, siempre el fundamento es el mismo, ayudarla a convivir con el dolor y con la expectativa de que tal vez el dolor no se vaya nunca y que ella tenga que ir acompañándolo. Entonces, esto es para mí fundamental. La psicoterapia se vuelve una herramienta también fundamental en pacientes que han tenido antecedentes de abuso y demás, con lo cual esto también suele ser un arma fundamental. En cuanto a otros tratamientos, la terapia conductal, es lo que decíamos hoy, es un apoyo fundamental. La fisioterapia también, sobre todo cuando el dolor es de origen musculoesquelético, pero no solo en esas pacientes. Bien, en pacientes que tienen, como decíamos hoy, adaptaciones, sobre todo el piso pélvico o en algunas cuestiones del miembro inferior o cualquiera de los músculos que se encuentran por debajo de la cresta ilíaca, como decíamos en la definición, pueden tener contracturas, pueden tener adaptaciones que generan una cronificación del dolor. Entonces tratar de buscar estos puntos gatillos y trabajarlos con una fisioterapeuta es fundamental. Nosotros nos ayudamos muchísimo. Con la gente de neurocirugía, lo que son bloqueos nerviosos, estimulación eléctrica o neuromodulación sacra, también son grandes herramientas, están descritas y andan muy bien. Son por ahí de segunda o tercera línea. Nosotros empezamos con tratamientos farmacológicos, fisioterapéuticos y conductuales cuando no tenemos como se llama, una causa identificada. Cuando tenemos una causa identificada vamos derecho a la causa. Entonces, estos tratamientos suelen ser combinables, no quiere decir que uno inhabilite al otro, así que tratar de trabajar en conjuntos, aceitando todas estas partes como para que la paciente pueda tener un buen tratamiento. En cuanto a otros tratamientos, la terapia conductal, es lo que decíamos hoy, es un apoyo fundamental. La fisioterapia también, sobre todo cuando el dolor es de origen musculoesquelético, pero no solo en esas pacientes. Bien, en pacientes que tienen, como decíamos hoy, adaptaciones, sobre todo el piso pélvico o en algunas cuestiones del miembro inferior o cualquiera de los músculos que se encuentran por debajo de la cresta ilíaca, como decíamos en la definición, pueden tener contracturas, pueden tener adaptaciones que generan una cronificación del dolor. Entonces tratar de buscar estos puntos gatillos y trabajarlos con una fisioterapeuta es fundamental. Nosotros nos ayudamos muchísimo. Con la gente de neurocirugía, lo que son bloqueos nerviosos, estimulación eléctrica o neuromodulación sacra, también son grandes herramientas, están descritas y andan muy bien. Son por ahí de segunda o tercera línea. Nosotros empezamos con tratamientos farmacológicos, fisioterapéuticos y conductuales cuando no tenemos como se llama, una causa identificada. Cuando tenemos una causa identificada vamos derecho a la causa. Entonces, estos tratamientos suelen ser combinables, no quiere decir que uno inhabilite al otro, así que tratar de trabajar en conjuntos, aceitando todas estas partes como para que la paciente pueda tener un buen tratamiento. Como conclusión, es muy compleja la paciente con dolor pelviano crónico, es una paciente que requiere ser escuchada, que requiere ser abordada en su totalidad y que requiere ser manejada en multidisciplinas, tanto, como decíamos hoy, para el pensamiento de la etiología, pero para el diagnóstico y para el tratamiento de estas pacientes. Muchísimas gracias, quedo abierto a preguntas y seguimos en contacto.